vamos a comenzar el servicio mientras llegan los demás hermanos. Vamos a comenzar este tiempo y vamos a hacerlo a través del himno 288 que dice: haz alegre mi alma. Dice allí en Hechos 18:25: y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por estar en tu casa de oración, Señor, para aprender de tu palabra, de Dios Todopoderoso, para conocerte más de cerca, Señor, y poder
estar caminando, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Te pido por los que no están, Señor, te pido que aquellos que vienen en camino tú apresures tus pasos, y que por lo que por alguna razón no hayan podido venir, tú los bendiga. Y de igual manera aquellos que aún pudiendo no vienen, Señor, toca sus corazones para que ellos sientan la necesidad ferviente de venir a tu casa, Señor, porque ahí donde está tu pueblo, Señor, te envía bendición y vida eterna. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho en estos días en nuestras vidas, y te damos gracias por nuestro pastor. Te pido que tú lo sigas bendiciendo y lo sigas usando de la manera que lo haces, Señor, para caminar en tu verdad, Señor, siempre, Padre. Bendícenos y guíanos en esta noche, que podamos entender tu palabra para ponerla por obra en nuestra vida y estar apercibidos, Señor, porque los días son malos, Dios mío, y tu venida se acerca, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, saludamos a todos en esta noche. Saludamos a los niños que ya llegaron de sus vacaciones, de sus mini vacaciones, ¿no? Así que qué bueno que están aquí de nuevo. El que más feliz está es Caleb, el que más se está riendo, enseñando sus dientes, como que le queda. Así que bueno, les saludamos también. Bueno, a los dos Caleb, también hay otro por allí. Así que damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí. Saludamos a Abel, que está aquí por primera vez, así que te saludamos, Abel. En estos días estuvimos hablando y bueno, pues esta noche está aquí con nosotros, esperando también que el Señor abra su corazón a través de la palabra de Dios, a través de los himnos, y bueno, pues damos gracias por su presencia. Saludamos a aquellos también que están allí en redes sociales, y bueno, pues deseamos grandes bendiciones de Dios para sus vidas. Hay algunos que están de vacaciones también, y bueno, esta noche no podrán estar. Hay otros que están llegando también, así que bueno, damos gracias a Dios por la presencia de ustedes. Tenemos algunos anuncios que hacer para todos estos días. En primer lugar, queremos recordar que este próximo domingo, después del servicio regular de las 11:30, tendremos el baby shower de Ismael, de Gloria y de la bebé que está por nacer, Allison. Así que esperamos también la presencia de cada uno de ustedes, esperando que estén aquí compartiendo con ellos este tiempo también memorable. Después de este servicio estaremos pasando aquí al lado, al comedor, donde ellos también tendrán algo para brindarnos, y bueno, pues vamos a compartir todos, y no solamente recuerden también orar por esta situación. Bueno, y por el alumbramiento de Gloria. Queremos decir, bueno, todos lo saben ya, pero felizmente nuestra hermana Olivia pues amaneció con dolores de parto hace como 2 o 3 días, y el proceso ya ella lo dirá, su testimonio y todas estas cosas, pero realmente fue un proceso al principio un poco preocupante, doloroso, pero gracias a Dios que la niña pudo nacer desde ese punto de vista sin ningún tipo de contratiempos. Nació el día 23, hoy es 25. 24, ya de la tarde. Ayer. Entonces nació ayer en la mañana, a las 8 y pico de la mañana nació, así que pasaron una madrugada bastante difícil, pero gracias a Dios que nació y está bien. Y bueno, damos gracias al Señor por su salud. Pesó 8 libras y un poquito más, una muchachona tremenda. Quiero decirle que esta cara de Leo, sí, bueno, es lo que me parece a mí. Hay otro que dice que se parece a ella, etc. Pero bueno, los parecidos siempre, bueno, hay que esperar que crezca realmente la niña. Y bueno, como mismo pasó con este alumbramiento, oramos también para que el alumbramiento de Gloria sea de gran bendición, y también el proceso también de embarazo próximo de la hermana Charo también que sea de bendición, que bueno, ella pueda tener también su bebé. Otra de las cosas que quería anunciar, el domingo pasado, mientras estuvimos predicando, la hermana Ena fue al baño y allí sufrió un desmayo. Ella se cayó y se partió el tobillo izquierdo. Ella realmente pues estuvo afectada con esta situación. Gracias a Dios que no le ha dolido tanto a pesar de que está partido. La llevaron al hospital allí en el Baptist. Estuve con ella. El médico, bueno, determinó enyesarle el pie y pasarla para un lugar que es un centro de rehabilitación que está allí al lado del Jackson de la 152. Así que está, creo que en la habitación C11, el W11,
me dijo Lemuel, el hijo de ella. Y así que si tienen un tiempecito, por favor, llámenla, y si no cogen el teléfono también pueden ir a visitarla. Ella va a estar allí por lo menos una semana o 2 semanas aproximadamente, me dijo su hijo. Así que ella está allí con su hija, con Ruth, que vino a verla y a atenderla. Así que cualquier hermano que esté en disposición, por favor, saque su tiempecito y vaya a ver a la hermana Ena también allí. Por otra parte, recordar también la escuela bíblica de verano, que es del 6 al ¿qué? Al 12. Del 6 al 12 de julio tenemos la escuela bíblica de verano o la escuela bíblica de vacaciones, y el día 12 mismo, el domingo, tendremos entonces el Día del Niño, que lo disfrutan también los mayores. Así que le decimos el Día del Niño, pero lo disfrutamos todos. Así que recordar, hermanos, este tiempo vamos a estar orando hoy por algunos puntos que tenemos aquí en el calendario de oración. Y bueno, recordar también que si usted todavía no ha encargado su camiseta, por favor vaya con mi hermano y dígale su talla, la talla de los niños, etcétera, y para que él le escriba allí, para que él le haga su camiseta y para que se la entregue lo antes posible. O sea, hay que hacer algún arreglo o lo que sea. ¿Okay? Así que no tarde en ir con él. Aquellos que me están viendo también en redes sociales, recuerden que no estoy transmitiendo directamente en Facebook, estoy transmitiendo ahora para después ponerlo entonces en YouTube. O sea, recuerden que la página de la iglesia es Iglesia Bautista Marcol, allí en YouTube, y van a poder ver allí también el servicio. Así que recuerden, los que no tienen camiseta todavía, los que no han hecho el encargo de cargarla, pues vayan con él al finalizar el servicio. Y también recordar que hoy, después del culto, tenemos un ensayo de coro. ¿Okay? Bien, entonces vamos a orar, amados hermanos, por 3 motivos que tenemos aquí. El primero que aparece para esta fecha, para el día de hoy, es el número 20. Vamos a pedir a Naimi que ella ore por este punto del número 20 que dice: pidamos a Dios que ayude a todos los que sirven en la escuela bíblica a hacer todo con bondad y amor. Señor, gracias Padre por la bendición, Señor, por Dios Padre. En estos momentos, Señor, te pongo este motivo de oración ante ti, Dios mío, está por llegar a la escuela bíblica de vacaciones. Es un evento, Señor, que esperamos todos los años con mucho gozo, Señor. Y en este momento te pido, Dios mío, por todas las personas que van a servir, ya sea en la comida, ya sean los maestros, las personas que van a ayudar a dictar las clases, Señor, que todo lo hagan con amor, Señor, desde su corazón, Señor, y con el mayor propósito, Señor, de alabar, Señor, y glorificar tu nombre, Padre. Permítele que en los trabajos puedan ellos tener tiempo, ajustar sus horarios para que puedan estar aquí, Señor, y hacer las labores que han sido asignadas, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y sé con esta escuela bíblica de verano, Señor, y sé tú obrando en medio de ella, y sé tú planificando todo, Señor, y que seas tú el centro de todo lo que se va a hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir a Libertad que ella ore por este segundo punto, que es: oremos, el número 21, para que los participantes comprendan que todo lo que hizo Jesús, dijo e hizo, demostró que Él es el poderoso Hijo de Dios. Padre bueno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias porque estamos en tu casa, Dios mío, a adorar y bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos ahora por la escuela bíblica, Señor, de verano, Padre, permite que todo aquel que venga, Dios mío, visitantes, niños, jóvenes, de adultos, Dios mío, que entiendan, Dios mío, cuidado de Jesucristo, que vino a esta tierra, Dios mío, a darse, Dios mío, por nuestra salvación. Fue la cruz, resucitó, Señor, para que todos seamos salvos. Todo lo pedimos en tu nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pedirle a Yanni que ella ore por el número 22, que dice: pidamos a Dios que dé energía y fortaleza a los líderes que guiarán a los niños a adorarle a través de la música y el teatro. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tenernos aquí todos con bien. Pedimos por lo que no pudieron estar esta noche, Señor, que estés con ellos, y también te pedimos por los ancianos, los eternos de la iglesia. Señor, esta noche te quiero pedir por la escuela bíblica de verano, Señor, te pido, Dios, que nos des energía y fortaleza, Señor, a los líderes, al pastor, Señor, a todos los maestros, para poder enseñar, Señor,
y llevar todo esto bien, Señor, para que sea todo para tu gloria, Señor. Te pido que guardes a los niños, Señor, y que puedas cuidarlos y que puedan venir bastante, Señor, para aprender de tu palabra y también sus familiares, Señor. Y pido por la música y por las meriendas y todo lo que se va a hacer, Señor, que sea todo para tu gloria y que pueda salir todo bien. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar y vamos a buscar allí en nuestras Biblias la lectura bíblica correspondiente para hoy en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo 16, nos ponemos en pie y vamos a leer la palabra de Dios de manera alternada, los primeros 9 versículos. Apocalipsis 16, y vamos a leer del 1 al 9. Bien, comenzamos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Todos. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Nos guía en oración, Adriel. Padre, gracias por estar en tu casa. Es el mejor lugar donde podemos estar. Gracias por tu palabra, Señor. Tú juzgas al mundo. Tú juzgas a nosotros los que estamos en tu camino. Y juzgas a los que no están en tu camino y quieren que vengan a él. Permite que seamos entendedores de lo que tú nos dices en tu palabra. Y no solo entendedores, sino que la guardemos en mente y en corazón para cumplirla. Y que podamos entenderla fielmente. Amén. Amén. Pueden sentarse. Los niños, los jóvenes tienen sus ensayos. Las copas de la ira. Estamos avanzando en el estudio del libro del Apocalipsis. Y bueno, ya hemos dejado atrás el capítulo 15. El capítulo 15, ¿de qué nos hablaba? O sea, para hacer un resumen de lo que dimos el pasado miércoles, que fue el capítulo 15 completo, lo dimos, se presenta allí una escena en el cielo hablando acerca, o sea, antes del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. O sea, se estaba preparando este asunto. ¿Alguien por ahí tiene un teléfono encendido? ¿Te pillé? Hay que apagar los teléfonos cuando estamos en la iglesia, para que no nos ocurran esas cosas.
Como decíamos anteriormente, aquellos que no adoraron a la bestia, ¿qué pasó? Los que no adoraron a la bestia, adoraron al Señor cantando, dice ahí el capítulo 15, el cántico de quién? De Moisés y el cántico del Señor. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues dando alabanza, gloria y honra y exaltando la justicia y la santidad del Señor. Y luego dice que se abre el templo, pero el templo celestial. Y allí 7 ángeles reciben las 7 copas que contienen los 7 juicios al final, donde Dios la derrama sobre el pueblo rebelde y el mundo rebelde. O sea que el capítulo 15 sabemos que es la parte preliminar de los últimos juicios que vamos a ver hoy en el capítulo 16. Ahora recuerden que todos estos sucesos, ¿cuándo ocurren o cuándo ocurrirán? En la gran tribulación, en los 7 años de la gran tribulación. O sea, y este capítulo 15 y el 16 que vamos a empezar a ver hoy se ubican ¿en qué lugar? Al final de los 7 años de la gran tribulación. Vamos a ver, como hacemos siempre, versículo por versículo, y vamos a ver 2 hermanos que nos lean los 2 primeros versículos. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, nuevamente Juan escucha allí, ¿dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. Bien, esto no se dice más, se dice solamente en el primer capítulo, hace 16 capítulos ya que lo dejamos atrás, pero recordad que estaba allí en aquel lugar, estaba en el Espíritu, como el Señor le había llevado, y vemos que él escucha nuevamente esa voz que sale desde el templo, y es del templo celestial, y es una voz que va dirigida hacia los 7 ángeles. Ellos reciben la orden de ¿qué? De derramar sobre la tierra estas 7 copas de la ira de Dios. Ahora, estas 7 copas o estos 7 juicios son similares a los juicios de las trompetas. ¿En qué? En cuanto a su naturaleza, en cuanto a su secuencia. Pero estas 7 copas eran juicios todavía de mayor intensidad. Y vamos a ver más adelante porque ya hemos leído parte de ello. O sea, las consecuencias de derramar esta primera copa, ¿cuál fue? Las úlceras. Fíjense que tiene apellido, ¿verdad? O sea, úlceras malignas. Y también dice que tenían mal olor, ¿verdad? Sobre aquellos que tenían ¿quién? La marca de la bestia. Y fíjense que cuando dice úlceras malignas, tiene un significado, porque decir úlceras, bueno, está bien, pero decir úlceras malignas es que eran fulminantes, definitivamente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice úlceras? Generalmente cuando decimos úlceras, ¿a qué las asociamos? Porque es lo que más se usa. A los problemas del estómago. No, mira, tengo una úlcera. El médico me dijo que tenía una úlcera, etc. ¿Por qué? Porque tiene una úlcera estomacal, pero por supuesto las úlceras son mucho más de lo que nosotros pensamos. En la piel salen úlceras también. Entonces, ¿por qué se llaman úlceras? Bueno, porque laceran la parte donde se encuentra ubicada y pasan al siguiente paso interno, en que comunica quizás un órgano o una sección con otra sección. Eso es lo que es una úlcera. Sin embargo, fíjense, la traducción de la Biblia llamada Septuaginta, y quiero detenerme rapidito ahí en esto para que ustedes refresquen un poco la memoria. La Septuaginta, cuando usted escucha hablar de la traducción de la Septuaginta, fue una traducción bíblica que se hizo del Antiguo Testamento, del hebreo original, hacia el griego. 72 hombres, 6 de cada tribu en el siglo 3 a.C., entre el siglo 3 y el siglo 2, recuerden que venía en cuenta regresiva, entre esos 2 siglos hicieron la traducción del Antiguo Testamento al griego, y por tratarse de 72 personas, por eso es que se llama Septuaginta. Ahora, la Septuaginta vemos aquí que utiliza la misma palabra que se utiliza en el Apocalipsis como úlceras para describir las llagas en el Antiguo Testamento, allí la plaga que azotó a los egipcios. Recuerden que hubo una plaga de las 10 plagas, hubo una plaga que fue de llagas o de úlceras. Entonces es la misma palabra que se utiliza para describirlo. También la Septuaginta usa la misma palabra para describir a aquella sarna
que cubrió a Job. ¿Se les recuerdan? Que dice que se rascaba como un tiesto, ¿verdad? Entonces es la misma palabra que se utiliza también para él. Y en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se utilizó cuando aquel hombre pobre llamado Lázaro también tenía llagas. También es la misma palabra que se utiliza en el Apocalipsis. Y aquí en el Apocalipsis específicamente nos dice que en aquel tiempo todas las personas que tuviesen la marca de la bestia en el mundo estarán afligidas con esos tumores que van a ser totalmente incurables. Los afectados, ¿quiénes van a ser? Aquellas personas que adorarán al anticristo. Entonces nos ubicamos en aquel tiempo, en los 7 años de la gran tribulación, cuando ya el Señor haya levantado a su iglesia y comience este periodo de sufrimiento atroz en el mundo entero. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues hay muchos juicios, y estos últimos juicios que nosotros estamos viendo, hablando acerca de las copas, que son los más duros y los más difíciles, sufrirán quienes, aquellos que se dejen hacer la marca de la bestia, y que se dejen poner sus números, y también que adoren al anticristo y que adoren a la bestia. Sobre esas personas, entonces efectivamente va a caer todas estas plagas. Vamos a ver el versículo 3, otro hermano. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ya sale el segundo ángel. Esta noche vamos a ver solamente 4 ángeles. Después en el siguiente estudio veremos los restantes 3. Pero el segundo ángel, fíjense lo que dice aquí, derramó la copa, su copa sobre el mar. Ahora, ¿qué nos recuerda un poco esto? Cuando se convirtió en sangre. Dos veces, o sea, el juicio de la segunda trompeta, en primer lugar. Recuerden que allí en el capítulo 8, los versículos 8 y 9, nos habla de las trompetas, y ese juicio de la trompeta también convirtió el agua en sangre. Y también, como decía la hermana, recuerda también la primera plaga de Egipto, allí en Éxodo 7. Así que dice que cuando extendió su vara sobre las aguas, se convirtieron también en sangre. Ahora, la diferencia con esta plaga del Apocalipsis es que esta plaga en el Apocalipsis va a ser mucho más extensa. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dice, derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Está hablando del mar, entonces no es una porción, es el mar completo. O sea, toda el agua de los océanos del mundo se convertirá en un agua espesa y en un agua oscura, como si fuera, podríamos decir, sangre coagulada. Estamos hablando de cosas asquerosas, ¿verdad? Pero así va a ser en el futuro, porque la palabra de Dios lo dice, y esto es literal, esto no es simbólico. Fíjense que es algo interesante. Inmediatamente, ¿qué va a pasar cuando sucedan estas cosas? ¿Algún ser vivo pueda vivir en ese medio de los que están ahí? Entonces, inmediatamente la muerte y la descomposición de miles de millones de seres que viven, de seres marinos, los seres que viven en el mar, las criaturas marinas, allí morirán. Eso añadirá todavía más juicio o sea, con relación a lo que es la segunda copa. No solamente es que va a derramar su copa en el mar y se va a convertir en sangre y se acabó, no, es que toda la vida marina en ese sentido, en ese caso, pues va a morir. Vamos a ver qué nos dice el 4 versículo. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El tercer ángel, sí, pero en un lugar diferente. Fíjense que ahora no habla de los mares, del mar, sino habla de los ríos y las fuentes de las aguas. ¿Cuáles son las fuentes de las aguas? Los lagos, los arroyos, los manantiales, los pozos, o sea, todo lo que sea agua potable. Ya de hecho, hasta ese momento la sequía había sido bastante difícil. ¿No se acuerdan de algún versículo bíblico que nos hable acerca del tema de la sequía? Sí, allá cuando leía. No, en el Apocalipsis y en la gran tribulación específicamente. Bueno, pues fíjense, recordemos lo que nos dice allí el capítulo 11, versículo 16. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿De quién están hablando? Ahí recordamos de los dos testigos, allí en el capítulo 11. Por eso dice, fíjense, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía.
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, hay un detalle. Estamos hablando y estamos estudiando Apocalipsis 16 y estamos hablando de la última parte de la gran tribulación, ya al final de los 7 años. Recordemos que los 2 testigos mueren y el Señor los resucita en la mitad de la gran tribulación. Quiere decir que en esos 3 años y medio, en esos primeros 3 años y medio, pues hubo una sequía también tremenda. ¿Por qué? Por la determinación de ellos. Entonces, esos fueron los efectos, o sea, de la sequía. Nos imaginamos a través de la palabra de Dios, no podemos decirlo con certeza, pero por supuesto vemos que tuvo consecuencias. Y entonces imagínense todas esas consecuencias de la sequía, de la falta de alimentos, de la falta de tantas cosas, de las enfermedades, todo eso se junta y vemos que entonces la sequía era un problema añadido a la situación entonces que estaban viendo ellos allí. Volviendo al texto del Apocalipsis 16:3, en el versículo 3, se contamina el mar, y ahora en el versículo 4, como si fuera poco, se contaminan, de acuerdo a este ángel, se contaminan entonces las fuentes de las aguas potables. O sea, estaba pensando yo en las ciudades y en los pueblos que tienen problemas para recibir el agua potable. Qué difícil, qué difícil. Fíjense, son los mismos lugares donde no hay corriente, los mismos lugares donde escasea la comida, los mismos lugares donde hay tantas enfermedades y escasean los medicamentos. Entonces una sociedad podría vivir, por ejemplo, sin corriente. De hecho, hasta el siglo XX, que se descubrió el tema de la corriente, pues no había corriente y la gente vivió. ¿Se puede vivir con escasez de alimentos? Sí, se puede vivir con escasez de alimentos, sobrevivir, podemos decir. ¿Se puede vivir sin medicamentos? Bueno, pues para eso está la medicina verde, que antiguamente no había pastillas y la gente sobrevivía. ¿Por qué? Porque se conocía que diferentes plantas pues servían para diferentes enfermedades. Entonces, ya se han inventado las pastillas y los tratamientos y bueno, pues son eficaces y es una bendición no tener que recurrir a todas las hierbas. Aunque actualmente todavía las hierbas son muy importantes, son cosas que Dios hizo y son importantes. Por ejemplo, cada vez que yo tengo alguna mala digestión o me siento mal, me tomo una manzanilla y no hay pastilla que sustituya eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Fíjense, en muchos lugares hay escaseces, pero donde no hay agua, no hay vida, ¿verdad? Donde no existe el agua, usted, no sé, ahora mismo la cantidad de días que usted puede estar sin tomar agua, no sin bañar, sino sin tomar agua. ¿Qué tiempo? Muy poco tiempo. O sea, es tremendo. Y aquí en el versículo 4 vemos que además del sufrimiento ocasionado por la sed que tienen todas estas personas, los que adoran al anticristo, esas personas no tendrán ni siquiera agua potable, agua limpia, ni siquiera para lavar sus ropas, ni siquiera para lavar sus llagas allí. O sea, no tendrán. Qué tremendo. Entonces, es que nos damos cuenta de la importancia del agua. Muchas veces desdeñamos el agua, no nos importa, dejamos la llave abierta ahí todo el tiempo. Y estamos afeitando los hombres y dejamos la llave ahí abierta y nos afeitamos, estamos ahí botando galones y galones de agua y no nos damos cuenta que eso es un fluido que Dios ha proporcionado, que es importante y que también debemos nosotros de una manera pues cabal pues pensar en que no debemos desperdiciar los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces es tremendo lo que están pasando estas personas o lo que pasarán en ese tiempo. Vamos a ver el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eres, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y oí al ángel de las aguas que decía, fíjense, justo eres tú, oh Señor, el que eres, ¿y qué más? Y que eras. O sea, que eras no significa que dejó de ser, sino que es eterno desde el principio hasta el final. O sea, Dios no tiene principio, nosotros sí tenemos principio. Nosotros como humanos, pues, y nuestra mente humana, y nuestra mente que no es infinita, nuestra mente que tiene límites, pues hemos visto nacer a los niños, tienen su comienzo. Nacer las plantas, tienen su comienzo. O sea, las cosas tienen su comienzo y tienen su final, ¿verdad? Pero para Dios, o sea, la mente de Dios, pues por supuesto no es así. ¿Por qué? Porque Dios, al decir que es infinito, pues Dios ha existido siempre. Eso jamás una mente humana la podrá
lo podrá discernir, lo podrá pues desmenuzar, lo podrá comprender. Lo comprenderemos cuando estemos con el Señor, pero mientras tanto eso no lo podemos entender. Y tampoco nos hace falta entenderlo, ¿verdad? En el sentido de que mucha gente se preocupa por eso. Y Señor, ¿cómo fue tu principio? No se preocupe por eso. Hay cosas mucho más importantes de las cuales nosotros debemos atender, ¿verdad? Entonces, esta frase indica la eternidad de Dios. El que eras y el que eres. Hay otro versículo que añade y el que has de venir. Pero estaba ya a las puertas, por eso es que este versículo no habla del que has de venir, porque ya el Señor estaba ya impartiendo sus juicios y estaba a las puertas también, ya porque es al final de los 7 años donde el Señor entonces vendrá por segunda vez. También se cita en Apocalipsis 1, 4 y 8, Apocalipsis 4, 8 y Apocalipsis 11, 17. Allí nos habla también acerca de el que eras y el que eres. Ahora, para nosotros, yo sí quiero decirles algo, y seguramente usted va a coincidir conmigo. Es un poco duro el hecho de pensar que Dios castigará al hombre de esta manera. Mientras usted lee y mientras escuchamos estos versículos, nos parece que esas son sentencias y juicios crueles hacia la humanidad. No sé si usted está conmigo, ¿verdad? Porque quizás escucharíamos los lamentos de esas personas carentes de todos esos recursos y encima enfermos de llagas malignas y los problemas también que van a existir allí. ¿Y cuál es la tendencia natural de nuestro corazón? Movernos, ¿verdad?, a misericordia por esas personas. Pensamos que quizás Dios podría usar de su bondad para poder perdonarles. Sin embargo, aquí vemos que ellos estarán sujetos a la justicia divina porque no le glorificaron como a Dios. Y Dios es justo. Dios no es como nosotros, que a veces somos injustos. Él es justo. El concepto de justicia que tenemos nosotros no es el concepto de justicia que tiene Dios. Esto lo veremos un poquito más adelante. Pero vamos a ver el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí Dios les está pagando de acuerdo a lo que ellos hicieron, de acuerdo a su merecido, de acuerdo a lo que ellos se atribuyeron a hacer, ¿verdad? Entonces, nos dice que mataron a quienes, a los creyentes. Ellos mataron a los predicadores del Evangelio en aquel tiempo. También nos habla de esto en el capítulo 6, en el capítulo 7, el capítulo 11, el capítulo 17 que veremos más adelante y el capítulo 18 que también veremos más adelante. Entonces, este evento que estamos ahora mismo viendo aquí no tendrá paralelo en la historia. O sea, será un evento absolutamente único. Lo dice de hecho Mateo. Allí Mateo 24, 21 nos dice, voy a leerlo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya aquí lo está diciendo Mateo. Mateo lo escribió cuando, hace 2000 años casi. Y esto se va a cumplir. Y la venganza de Dios también tendrá lugar en algún momento. En primer lugar, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos vengarnos. ¿Por qué? Porque la venganza pertenece a Él. Lo dice en Romanos 12, Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del Señor, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, la segunda parte de este versículo 6, que dice, por favor, la segunda parte. El versículo 6. También tú les has dado a beber sangre lo merecen. Exacto. O sea, de la misma manera que ellos derramaron sangre, así mismo ellos van a pagar, ¿verdad? Ellos derramaron la sangre de los santos, de los profetas, de los predicadores del Evangelio. Ahora ellos se verán obligados a beber lo único que ellos tendrán disponible, lo que estará allí al alcance de su mano. Y aquí lo dice porque lo merecen. Porque lo merecen. Porque lo merecen. Entonces esto nos va a entender que los juicios de Dios no son juicios simplemente severos, sino que son juicios justos.
Los nuestros a veces son juicios, por ejemplo, yo he conocido gente, y ustedes también, que han estado condenados injustamente. No hace mucho, un hombre con 20 y pico de años preso, después se dieron cuenta y vieron a través de, no sé si fue el ADN y esas cosas, que el hombre pues, no tenía ningún tipo de culpabilidad y lo soltaron, pero estuvo 20 y pico de años preso allí. Y entonces así ha pasado también. Actualmente hay muchas personas también que están presas de manera injusta, esa es la realidad, y otros que están sueltos también de manera injusta, que les han soltado, sin embargo merecían estar en la cárcel. Entonces, y eso es que supuestamente están sujetos a los magistrados más importantes y más capaces del mundo, las personas que dictan sentencias y que juzgan, etc. Pero los juicios nuestros no son iguales que los juicios de Dios. Salmo 19, 9b dice: los juicios del Señor son verdad, todos justos, todos justos. Entonces, de acuerdo a lo que vemos en la secuencia de años que están pasando, esta generación que estará allí en la gran tribulación, que vivirá en aquel momento, será una generación perversa, será una generación maligna sin precedentes en la historia, como nunca ha ocurrido. Y ellos, de acuerdo a lo que nos dice aquí también la palabra de Dios, derramarán más sangre que cualquier otra generación en la historia, y será la sangre de los santos y la sangre de los profetas. Y aquí en el Apocalipsis vemos que el juicio de Dios es justo y es proporcional. Y vamos a leer Hebreos, voy a leer también brevemente allí Hebreos para no tardarnos mucho. Hebreos 10, 30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo a esas cosas. Los inconversos, los que no han conocido a Cristo, es lo que deben tener entonces un poco de aprensión, ¿verdad?, en sus corazones. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, también en el versículo 7 que vamos a leer ahora acerca de los juicios de Dios, habla también acerca de estos, los cuales son justos. Vamos a ver el versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bueno, pues aquí vemos que Juan escucha a otro ángel reafirmando que Dios es justo en la ejecución de los juicios. En Apocalipsis 19:2, también un poco más adelante, dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. Fíjense en la cantidad de veces que nos habla acerca de la justicia de Dios en cuanto a los juicios. Y en el capítulo 15 que acabamos de estudiar, en el versículo 3, nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos, ¿verdad? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Vamos a ver el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Qué usted entiende por eso? Bueno, pues aquí la cuarta copa fue derramada por el cuarto ángel. ¿Y qué pasó? Vemos que hizo que el sol se convirtiera en un agente destructivo para la humanidad, sobre aquellos hombres, un agente mortal sobre ellos. Entonces, la escena que estamos viendo aquí en este momento realmente es una escena dura. Después de todas las calamidades que estaban pasando a través del tema del agua, de todos los problemas a través de las úlceras, entonces viene este cuarto ángel, toca el sol, derrama la copa sobre el sol, y el sol entonces quema directamente allí a los hombres. Y imagínense, sin agua fresca para beber, en estos días que está haciendo mucho calor, y usted sale un momentico de la casa o del carro, nada más va del carro al supermercado, y en ese trayecto ya le da sed, ¿verdad? Y empieza a sudar, si está un poquito fuera. Imagínense usted en aquellos tiempos, en aquellos lugares, cuando suceden estas cosas, donde todos los habitantes estarán expuestos a un calor excesivo y un calor realmente fuerte, insoportable.
Y vamos a ver por qué este versículo sigue allí en el último que vamos a ver en esta noche, que es el versículo 9. Alguien que lea, por favor, el versículo 9 y final. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Este versículo tiene muchas cosas interesantes y con él vamos a terminar en esta noche. Pero fíjense, es impresionante, amados hermanos, la mente necia de los incrédulos, de los que no creen en Dios. Entonces, aún viendo los juicios severos de Dios, no le glorificaron. Aún viendo las cosas que le estaban sucediendo allí, dice aquí que blasfemaron su nombre. O sea, el que blasfema el nombre de Dios es porque reconoce que hay Dios. Y si reconoces que hay Dios, entonces tienes que ver que la palabra de Dios nos dice claramente que Él cumplirá sus promesas en sus hijos, pero también cumplirá en los injustos también las promesas, efectivamente. Entonces, cuando nos dice esto, fíjense, es que ellos saben que Dios fue el causante de sus aflicciones. Ellos lo reconocen. Y aún reconociendo que Dios es el causante de sus aflicciones, entonces, sabiendo que Dios es un Dios todopoderoso, pues blasfeman contra el nombre de Dios, teniendo conocimiento de Él, no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, quiero detenerme un momento en una expresión que no sé si ustedes se dieron cuenta. ¿Alguien se dio cuenta de una expresión ahí? Si alguien Dice que los hombres se quemaron con el gran calor. No es esa. Y blasfemaron el nombre de Dios. Tampoco. Tiene poder sobre la plata. Tampoco. Y no se arrepintieron para darle gloria. Exactamente. ¿Cómo se van a arrepentir unas personas que ya tenían la marca de la bestia? Esto, por ejemplo, si lo leemos así rápidamente, podríamos entender que hay alguna posibilidad de que se arrepientan y que le den gloria a Dios. Pero si no se arrepientan, exacto. Pero la idea, fíjense, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Entonces, claro, los estudiosos han tomado también este texto para poder explicarlo y no confundir. Pero fíjense, lo que vamos a hablar, quiero detenerme un momento aquí en esta expresión. Podríamos preguntarnos, ¿por qué se les llama al arrepentimiento? A ellos, si ellos ya tenían la marca de la bestia y estaban absolutamente condenados, porque habían adorado a la bestia. Ya el que se ponga la marca de la bestia y el que adore entonces a la bestia en vez de a Dios, la Biblia dice que va a estar absolutamente condenado. Bueno, pues, en primer lugar, este versículo no implica que todavía hay oportunidad para salvación. Eso es lo primero que podemos ver en esta noche. La expresión que dice allí, no se arrepintieron, lo que describe en ellos es su actitud moral. Es lo que describe allí. O sea, no necesariamente es una invitación abierta a la salvación. No es eso lo que significa. Es como si, por ejemplo, hubiera dicho esa partecita allí, aún viendo el juicio de Dios, aún así siguieron entonces endureciendo su corazón. Entonces, ¿con qué podemos compararlo esto? Hay muchas escenas de la palabra de Dios que nos habla acerca de esto. Por ejemplo, cuando el faraón, ¿verdad? Allí cuando las plagas. Dice que cada vez que venía una plaga, dice que el faraón endureció todavía su corazón, viendo lo que Dios estaba haciendo, aún así endurecía cada vez más su corazón y al final terminó ahogado allí en medio del mar rojo, ¿verdad? Entonces también nos dice allí esta palabra que no le dieron gloria. O sea, ¿qué significa darle gloria a Dios? Bueno, pues en primer lugar es reconocer que Él es Dios, en primer lugar reconocer que Él tiene razón y que nosotros somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento cada día de nuestras vidas por nuestros pecados. Entonces, todos ellos tenían, todas esas personas que estaban blasfemando contra Dios, eran los que precisamente tenían la marca de la bestia y habían tomado una posición definitiva en sus vidas. Entonces, antes del capítulo 16, sabemos que ellos ya habían sido marcados por la bestia, eso lo vimos ya anteriormente. Entonces, la conclusión de este versículo, amados hermanos, no enseña que aquellos que tienen la marca pueden salvarse todavía, porque dice allí, y no se arrepintieron de sus pecados ni le dieron la gloria a Dios, sino que incluso bajo el juicio de Dios, ellos continuaban rechazándole de manera voluntaria. Eso es lo que significa eso.
O sea, ellos, a pesar de ver lo que estaba pasando, los portentos, las cosas que Dios había hecho, las copas derramadas sobre aquel lugar, todas las cosas que eran totalmente sobrenaturales, porque eran cosas que realmente no son ni pertenecen a este mundo, aún así, pues ellos no le dieron la gloria a Dios, ni se arrepintieron tampoco, porque también ellos, algunos quizás podrían decir, bueno, yo me arrepiento, bueno, ya es tarde, ¿verdad? Ya es tarde. Entonces el texto, claro, está cerrado. El texto deja claro allí que en ellos, en sus corazones, lo que había era una rebeldía, o sea, una rebeldía absoluta, y aunque ellos enfrentaron el juicio de Dios, ellos lo que persistieron fue en rechazar a Dios. Y la palabra de Dios nos habla así, de las personas que tienen su mente entenebrecida, cauterizada la conciencia, los cuales, aún viendo las cosas de Dios, pues intentan entonces rechazarle y no quieren saber absolutamente nada de él. Y esto nos hace recordar allí la carta del apóstol Pablo a los romanos en el primer capítulo. Allí, vamos a leer solamente, quiero leerle rápidamente para terminar ya, Romanos 1, 21 al 25, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pues hasta aquí, hermanos, el estudio de esta noche. Realmente lamento que haya muchos hermanos que habitualmente vienen que no estén presentes en esta noche, pero sabemos que hay muchos que están trabajando esta tarde y otros también que están enfermos y otros también que están de vacaciones. Pero bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Y bueno, pues si usted tiene alguna duda, sin ningún tipo de problema, por favor, pues puede decirla en esta noche, o algo que quiera decir, pues en el momento. Bueno, vemos ahí que los mismos ángeles reconocieron que Dios estaba haciendo lo justo. Para nosotros, los humanos, quizás sí suena demasiado terrible, pero sabemos ya, porque conocemos al Señor, que Él tiene que aplicar su justicia en todo. Así es. Cómo aplica su misericordia. Así es. Mientras tanto, nos ha dado muchos chances, siglos, para arrepentimiento. Así mismo. Sí. Nosotros, los humanos, tendemos a identificarnos con el sufrimiento de los demás, no importa que sea cristiano o no. Por eso les decía antes que nuestro concepto de justicia no es el mismo concepto de justicia de Dios. Y Dios les ha dado ya muchas oportunidades al hombre. A través de la historia lo vemos. No solamente ahora en la gran tribulación que está por acontecer, sino también a través de los siglos. Hemos visto incluso en la palabra de Dios cuántas oportunidades les dio al hombre. Y aún dice que no ha retardado su venida como muchos quieren, sino que Él es paciente. las personas se arrepientan. Sí, efectivamente. Dios no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Exactamente. Bien dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23 nos dice que todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 nos dice porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Exacto. Pero hasta el último momento, sí, cualquier persona se puede arrepentir en el último momento. Y de hecho ha pasado, ha sucedido. ¿Qué le pasó al ladrón de la cruz? Ahora, lo que no se debe esperar al último momento. Porque te puede pasar como al ladrón de la cruz. nadie sabe cuál es el último momento. No, el último momento de sus vidas. Sí, por eso que Nadie sabe cuál es el último momento, sí, efectivamente. Y entonces, bueno, hay que estar apercibidos.
Y hay que estar pues arrepentidos de nuestros pecados delante de Dios para que Él nos limpie de toda contaminación. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tiene que ser Dios el que actúe en nuestras vidas. Por eso entregamos nuestra vida delante de nuestro Dios de esa manera, para que Él sea quien actúe. Nosotros no podemos hacer nada. Así que, sí, como les decíamos y como decía la hermana, pues nosotros somos condescendientes con aquellos que sufren, pero cuando Dios ya aplica su justicia, también Él tiene el absoluto conocimiento de saber quiénes son los que van a ser salvos y quiénes no. Ellos saben que Dios mismo sabe, por supuesto, en su inmensa sabiduría y en su omnisciencia, que ¿cómo se llama? Esa perfección o ese atributo de Dios. Él sabe perfectamente quiénes son los que van a caer en este proceso y por supuesto sabe también de manera absoluta que los que se pongan la marca de la bestia son las personas que determinaron de una manera absoluta pues no aceptarle, renegar, blasfemar su nombre, no arrepentirse de sus pecados y no darle la gloria que Él se merece, la gloria que Dios se merece. ¿Alguien más? Bueno, si no hay dudas, recuerde que la duda de usted es la duda de los demás también. Bueno, muy bien, vamos a recoger nuestras ofrendas. Las visitas no se sientan comprometidas con las ofrendas. Esto es un acto de iglesia. Sí, solamente si quieren cooperar, pero no es un acto que las visitas deban hacer. Así que vamos a pedirle a Joel y a Arturo, por favor, que nos ayuden con las ofrendas. Bueno, vamos a cantar un himno para terminar en esta noche. Vamos a buscar ahí el 401. Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Así que dice allí, 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Alzad
santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por habernos permitido estar aquí, Señor, en tu casa, por estas enseñanzas, Padre, tan maravillosas, tan importantes, Señor, que debemos conocer y estar preparados, Padre Celestial, cada día en nuestras vidas para tu regreso. Señor, ayúdanos a compartir este mensaje maravilloso y poderoso de salvación a todos aquellos que no te conocen. Padre, ahora te rogamos que tú seas por todos nuestros hermanos que están quebrantados, que están enfermos. Señor, que tú les guardes, que con ellos. Y ahora, Padre, tú nos guardes a nosotros y nos lleves a nuestros hogares con tu cuidado y tu protección. Todo te lo pedimos